Dios. El libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando estemos listos, amada iglesia, glorifiquemos el nombre que vive y reina. Gloria a Dios. Y juntos dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Toma tu lugar, amada iglesia. A veces es polémico hablar respecto a la identidad de género. Es un tema muy complejo, amada iglesia, pero hoy, ¿verdad? En este tema del Evangelio, bueno, le puse como título Identidad en Dios como hijos de Dios. Amén. Y esta identidad, amada iglesia, nosotros primeramente como hijos de Dios debemos de tenerla, porque es muy importante. Es muy importante, amada iglesia. Busqué qué es la definición de identidad y dice que es un conjunto de rasgos o características de una persona que debe de tener, ¿verdad?, ciertos rasgos y características, y es la que la definen. Rasgos propios que determinan también gustos, hay necesidades también, hay prioridades y hay acciones. Un punto importante que el día de hoy también se trataba, ¿verdad?, es de que, ¿por qué estas personas homosexuales llegan a ese punto y se extravean en su identidad? Y realmente son casos, amada iglesia, unas ya fueron mencionadas, es cierto, es una marcación desde la niñez, ¿sí? A veces porque hay una persona con estas características, ¿verdad?, de identidad de género. Hay quienes, ¿sabes qué? No es de que en casa tengan algo visible verlos, sino también decían, ¿verdad?, es alguien que sufrió quizás una violación, ya sea hombre, ya sea una mujer. Pero también, ¿qué crees? Hay personas que por el ambiente en el que se desenvuelven, cambia esa mentalidad, esas características. La identidad es algo muy importante como personas, todos la tenemos. Una de ellas podríamos decir que nuestra huella digital, ¿verdad? Todos tenemos nuestro dedito índice, y esta huella tiene una identidad, ¿sí sabías? Cuando tú vas al IFE, te dicen, pon tu dedito, pon. Y cuando pones tu dedito empiezan a hacer, ¿verdad?, ciertos datos, el cual van a determinar quién eres, qué edad tienes, de dónde eres, y te empiezan, ¿verdad?, a tener una, ¿qué?, identidad como mexicano o si eres de algún otro país. La identidad es algo muy importante. Nosotros, amada iglesia, iniciamos con este hermoso texto de San Juan, el que dice: mas a todos los que le recibieron. Fíjate, nosotros como no solamente tenemos una identidad como personas, como jóvenes, como ser humano, para acabar pronto, ¿verdad?, como ser humano, sino una vida espiritual. En una vida espiritual también debemos de tener, ¿qué?, una identidad. Cuando una persona no conoce de Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios hizo toda la creación, incluyendo al ser humano, ¿verdad? Por lo tanto es criatura ¿de quién? Pues de Dios. Pero Dios no nada más quiere tener criaturas y decir, wow, hice mi creación. Dios nos hizo con una, ¿qué?, finalidad. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice: mas a todos los que le recibieron. Ahí, amada iglesia, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos hace hijos por su voluntad de Él, dice este texto, ¿verdad? No por voluntad humana ni por sangre, dice. Porque recordemos que el ser humano, en nuestro ADN, también hay una identidad. Decía nuestro hermano, ¿verdad? ¿Es hombre o es mujer?
¿Ves qué tan grande es esa parte de la identidad? Es biológica, es a través de una huella, pero también lo más importante es lo espiritual. La palabra de Dios cuando nos dice que somos hijos, es de que tú te puedes acercar confiadamente a quien, al Padre Celestial. Primeramente reconociendo que somos, ¿qué? Pecadores. Porque déjame decirte que aunque tú la aceptes, pero si no reconoces que eres pecador, pues entonces ahí en tu identidad, ¿qué onda, no? O sea, no. Tú tienes que, todos los que estamos aquí en su momento, nos predicaron de la palabra de Dios. Hay quienes crecieron desde chiquitos. ¿Y sabes? También los pequeños deben de tener ese paso de aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Es muy importante que cada uno de nosotros en su momento dijimos, reconocimos a Dios como nuestro Salvador, le creímos a Dios para nuestra redención de nuestros pecados y ahora, ¿verdad? Dice, más a los que le recibieron, tenemos ese hermoso regalo, ese hermoso privilegio de ser hijos de Dios. Pero el ser solamente hijos, ay, qué bonito suena y ya. No, hay una labor como hijos también dentro de tu identidad, en tu caminar diario con Dios. Esas características que te van a definir como hijo de Dios, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar. ¿Ves? ¿Cómo cambia? No nada más somos seres humanos y ya, no. Viene un cambio, viene algo sobrenatural que solamente la palabra de Dios, a través, y es cierto, escudriñad las sagradas escrituras, porque os parece que ¿qué? Que en ella tenéis la vida eterna. Y son las que dan testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Se dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. La mayor identidad, amada iglesia, ¿verdad?, que nos enseña la palabra de Dios es la de nuestro Señor Jesucristo, andar como hijos de Dios. ¿El Señor Jesucristo tuvo tentaciones? Sí. El día de hoy, amada iglesia, bueno, desde el inicio de la creación, hay alguien que siempre ha estado en contra del ser humano. Y es Satanás. Desde el principio ha querido engañar a través de mentiras y ha transcurrido una serie de circunstancias en la vida del ser humano. Dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado. Fíjate. Y la gran consecuencia del pecado, amada iglesia, es la separación con Dios. Hubo una muerte, ¿sabes?, espiritual con Adán y Eva. Ellos habían sido diseñados para alabar a Dios, ahora sí que eternamente. Tenían esa comunicación tan íntima con el Padre Celestial, con su Creador. Pero se les dijo algo, que no comieran, ¿qué? Del árbol, del bien y del mal. Porque entonces, ¿qué iba a suceder? Morirían. Fíjate, morirían. Y cuando ellos deciden pecar, transgredir la voluntad de Dios, hay una muerte. No solo física, sino espiritual. Hubo esa separación, la cual todo ser humano, tú y yo también estuvimos ahí. Estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando venimos a Dios encontramos esa identidad de hijos de Dios. Esta identidad en mi forma de pensar, porque te lo aseguro que la mayoría de los que estamos aquí en nuestra mente antes era diferente. Antes era corrompida. Como seguramente muchas personas que tienen esta situación de identidad, ¿verdad?, con lo de la libertad de género y sus derivaciones, son tremendas. Su mente se ha corrompido. Su corazón también. Pero a falta de ¿qué? De la identidad de Dios. Tener esa identidad en Dios. Nosotros, amada iglesia, primeramente debemos de estar bien firmes. Si tú lo estás, gloria a Dios.
Si apenas estamos en este comienzo de identidad como hijos de Dios, busquemos más de la palabra de Dios, de la lectura, de la oración, el congregarnos. Porque tú vas a tener ahí tu identidad. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, andad como hijos ¿de qué? De luz de Dios. Hoy en este tiempo, como todos los miles de años que ha vivido el ser humano, ha necesitado de Dios. Pero, ¿sabes? Hay pocos que se han levantado para hacer, porque déjame decirte que todos los que hemos recibido a Dios tenemos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Todos. Pero muy pocos se han levantado, y digo muy pocos porque la iglesia sí es grande, pero no hay esa, a veces es el miedo, a veces es el temor, a veces es que no sé. Pero déjame decirte que cuando tú tienes ese encuentro maravilloso con Dios y encuentras tu identidad, que eres hijo de Dios, que Dios te adoptó, que Dios el día que tú le recibiste te selló, ¿sí sabías? Dice la palabra de Dios que nos sella con su Espíritu Santo. Fíjate qué maravilloso, es parte de tu identidad. Si tú antes pecabas, el Espíritu de Dios te va a redarguir. Para esto entonces, cuando hay una persona que no tiene una identidad como hijos de Dios, ¿qué crees? Tú vas a llegar con esa identidad, dice esa hermosa alabanza, ¿verdad? La credencial que llevo yo. Gloria a Dios. Sí, dice así, ¿verdad? La credencial que llevo es de Cristo. Es tu identificación. Pero si la gente, obviamente, nos comportamos, hablamos, pensamos igual que los del mundo, ¿por qué? Porque quiero ser parte de esa identidad de ellos, para que no me digan el aguafiesta. Dice a mi hermano Luis, ¿verdad? Pues quieren que me vista ahora con lo de Halloween, ¿no? Hay personas, hermanos, de verdad, esta parte, este tema del día de hoy en específico, los jóvenes se desvían en su sexualidad porque pareciera que está de moda. De verdad, pareciera que está de moda, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿no? Y entonces, como quiero ser parte de la identidad de ellos y que no me excluyan, voy a actuar como ellos, voy a ser como ellos. A lo que voy es de que tu identidad como hijo de Dios en todo tiempo debe de ser. Los que ya somos mayores de edad y tenemos nuestra identificación, donde quiera que tú vayas, en mi caso yo soy Alicia, me vaya a China, a Japón, al otro lado del mundo, esa es mi identidad, donde quiera que yo vaya. Como hijos de Dios, donde quiera que tú vayas, también debes de tener tu identidad. Eso es algo muy importante, amada iglesia. Porque decíamos, ¿verdad? La gente debe de ver ¿qué? Algo diferente en nosotros como hijos de Dios. Si antes hablaba como ellos, bueno, dile, Señor, cambia mi vocabulario. Y déjame decirte que Dios sí te lo cambia. Sí te lo cambia, gloria a Dios. Si antes hablábamos en doble sentido, pues ahora ya no. Si hacía chistes en doble sentido, ahora ya no. Dice la palabra de Dios que lo que abunda el corazón, eso habla tu boca. Fíjate. Estas personas, yo te decía, que no están en una identidad tal cual Dios se la dio, hombre y mujer, es porque han extraviado esa identidad. Y la primera es por falta de Dios en sus vidas. La otra es porque han sido tan heridos, que ellos dicen, pues ahora ese sexo, decían hace rato, ¿verdad? Ese sexo opuesto que me lastimó, ahora me las paga. Y su identidad se empieza a trastornar.
Y trae consecuencias graves, amada iglesia, de verdad, emocionales, psicológicas, pero la mayor de ellas es la espiritual. La muerte espiritual. Se nos daba el día de hoy un hermoso texto, ¿verdad? Que debemos amar a Dios, pero el segundo mandamiento también, ¿verdad? Amar a alguien más, ¿como a quién? Como a ti mismo. ¿Te imaginas cuántas personas se han muerto y se van a morir sin aceptar a Cristo? ¿Te pones a imaginar? Y si tú tienes tu identidad en Dios, tú puedes rescatar a una persona, no tampoco por tu propia voluntad, sino por la voluntad del Padre que te ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Ves cuán importante es tener una identidad? No solamente soy llamado yo a ser hijo de Dios. Dios nos manda a predicar las buenas nuevas de salvación. Y la palabra de Dios, amada iglesia, entonces es muy clara cuando nos dice, ¿verdad?, que amemos a los demás como a nosotros mismos. Si tú tienes amor, vas a poder dar amor. Pero si en tu corazón todavía hay cosas, déjame decirte que a veces, pues, ¿qué voy a dar? ¿Qué voy a compartir? ¿Hemos experimentado la salvación? ¿Hemos experimentado el amor de Dios? ¿Hemos experimentado sus bendiciones? ¿Hemos experimentado sus victorias aún en las peores circunstancias? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios nunca nos ha dejado. Dice que Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia, con su mano fuerte, brazo extendido. Y aún en tus peores batallas, en tus peores dolores, ahí está Dios para contigo. Muchas personas allá afuera se suicidan por la falta de Dios en sus corazones. De verdad. Porque ya no encuentran más. Nosotros como hijos de Dios, amada iglesia, debemos de tener esa comunión con el Dios eterno, diario, siempre. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, va a ser confiadamente, creyendo que ¿qué? Que le hay. Tu hijo, quienes ya son padres, se acercan confiadamente a ti. Nosotros de igual manera también. Entonces, es muy importante, amada iglesia, que tu relación con el Padre Celestial sea de continuo, siempre, porque es parte de tu identidad como hijos de Dios. Para ser, ¿verdad? Dice un hermoso texto, no nos conformemos, ¿qué? A este siglo, sino transformados, fíjate, por medio de la renovación. ¿En quién? Pues en Cristo Jesús. Porque entonces vamos a ver cómo conducirnos como hijos de Dios. Pero si no hay esa relación, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? ¿Cómo va a suceder? La invitación de este día, amada iglesia, es de que nosotros, dice el libro de Efesios, te voy a invitar a que abras la palabra de Dios y que con tu vista, ¿verdad?, sigas este hermoso pasaje, que es parte de nuestra identidad también como hijos de Dios. Es Efesios capítulo 4, versículo 24. Gloria a Dios. Y cuando tengas tu pasaje, amada iglesia, glorifica el nombre de Dios. Solo síguelo con tu vista. Efesios 4, 24 dice la palabra de Dios: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este texto, amada iglesia, es parte de nuestra identidad. Vestidos del nuevo hombre. Nuestro pensar, decíamos, nuestro actuar, nuestro todo. Creados según ¿quién? Dios
en justicia y santidad de la verdad. Y hay un hermoso pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad, amada iglesia, es parte también de tu identidad. Cuando tu vida está santificada al Eterno, ¿verdad? Suceden cosas maravillosas. El día que tú hables, amada iglesia, a alguien cual identidad tenga, obviamente que vive sin Dios, la palabra que Dios ponga en tus labios, recuerda, va a ir enviada con un propósito. Fíjate, y es enviada con un propósito. Tú depositas la semilla de la palabra de Dios y el Señor va a ser el que la va a hacer crecer a su tiempo. No nos cansemos, amada iglesia, de buscar la justicia de Dios, vivir en la santidad de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios que el que sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y quiero terminar, ¿verdad?, con esta frase, y fíjate lo que dice: conocer nuestra identidad en Dios es saber quiénes somos con respecto a nuestro Creador, y claro, lo conocemos. La naturaleza de Dios, su esencia es el amor. Con amor nos creó con un propósito en específico. Cuando tienes la claridad de tu identidad en Dios, serás capaz de defenderla y demostrarla a los demás. Y eso es una verdad, amada iglesia. Hoy nosotros estamos invitados a tener nuestra identidad en Dios, pero también hablar de su amor. Y cuando tú estás en la identidad con Dios, Dios te va a llevar, de verdad, amada iglesia, a amar a las personas, a que no se pierdan más en su pecado, cual sea. Y no vamos a ir a juzgar, vamos a ir a hablar del amor de Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que esa persona tenga que cerrar sus ojos en esta vida. ¿Y a dónde va a descansar? ¿A dónde va a ir su alma? Y nosotros, quienes ya tenemos nuestra identidad como hijos de Dios, amada iglesia, busquemos más de Dios, busquemos más de su presencia. Anhelemos la palabra de Dios en nuestro corazón, sedientos, ¿verdad? Saciar esa sed espiritual. Porque, ¿sabes? Tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar. Y si tu corazón está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Haz esta oración hoy. Medita en tu corazón, en tu mente, cuál ha sido tu identidad. ¿Cuál es la que te define? ¿La del mundo todavía o la de Dios? Que tu andar diario sea conforme a la palabra de Dios. Bien decían nuestros hermanos siervos de Dios este día, ¿verdad? Somos de este mundo. No somos de este mundo, estamos, pero nuestra ciudadanía está más allá del cielo azul. Más allá está nuestro lugar. Pero mientras llegamos, vivamos y andemos como hijos de Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta hermosa mañana. Compartir con tu amada iglesia, Padre Santo, gracias por este tema de escuela dominical, mi Dios. Es verdad, Señor, la maldad del hombre se ha aumentado. La maldad del hombre, Señor, ha sido tan grande, Padre Santo, que su mente, su corazón se ha extraviado, mi Dios. Pero te damos gracias, Padre, porque tu palabra llegó un día, mi Dios, a nuestra vida, a nuestro corazón. Y hoy somos hijos de Dios, nuestra identidad no es de este mundo, sino es del más allá del cielo azul, a través de Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos gracias porque ahora somos hijos tuyos. Y como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a andar, Señor, en tu verdad. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar esa santidad, Señor, como la que tú pides
en tu palabra, mi Dios. Te ruego que tu divina presencia nos acompañe, nos guíe, nos dirija y que tengamos ese deseo, Señor, de seguir hablando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas, Padre Santo, porque dice tu palabra que hemos sido, Señor, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por ti, mi Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a hacer tu voluntad y a que más personas conozcan de ti, de tu amor, que su corazón, Señor, se vuelva a ti y ellos no se pierdan, Señor, mas tengan vida eterna en Cristo Jesús, cual dice tu palabra, bendito Dios. Te damos gracias por esta mañana, gracias por tu iglesia, gracias, Padre Santo, por esta hermosa mañana, mi Dios, que hemos podido alabarte, hemos podido escuchar tu palabra, Señor, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, poniendo en práctica, Señor, lo aprendido, mi Dios. Gracias por tu bendita misericordia, gracias, Jesús, por tu amor, gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia en nuestras vidas día a día. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.